En este tutorial voy a explicarte cómo funciona el algoritmo Quicksort. El algoritmo Quicksort consiste en seleccionar un pivot, colocar a la izquierda valores menores al pivot, colocar a la derecha valores mayores al pivot. Esto genera dos subsecciones, de menores y mayores al pivot. Repetir el proceso con las subsecciones. Una nota importante, el algoritmo Quicksort es un ordenamiento in place, lo que significa que se ordena en el mismo array, solo cambiando la ubicación de los elementos sin crear nuevos arrays. Veamos el proceso paso a paso. Tenemos el siguiente ejemplo de un array desordenado. Presta atención a esta secuencia porque la vamos a repetir muchas veces. Primero seleccionamos el pivot, que generalmente es el último elemento del array. Ahora creamos dos índices, el índice I y el índice J. El índice J va a ser el inicio del segmento. El índice I va a ser uno menos que el inicio del segmento. Ahora, la idea es seguir el siguiente patrón. Si el valor del índice J es menor que el pivot, incrementar el valor de I en 1. Intercambiar posiciones de I con J. Aumentar el valor de J en 1 y repetir el proceso. Si el valor del índice J es mayor o igual que el pivot, incrementar J en 1 y repetir. Presta atención en esta parte. Si el índice J y el índice del pivot son iguales, aumentamos el índice I en 1, intercambiamos I con el pivot y hemos terminado. Ahora vamos paso a paso para nuestro caso. 7 es mayor que 5, entonces aumentamos J en 1. Repetimos. 1 es menor que 5, entonces aumentamos I en 1. Intercambiamos con J y aumentamos J en 1. Repetimos. 4 es menor que 5, entonces aumentamos I en 1. Intercambiamos con J y aumentamos J en 1. Repetimos. 3 es menor que 5, entonces aumentamos I en 1, intercambiamos con J y aumentamos J en 1. Repetimos. 6 es mayor que 5, aumentamos J en 1 y repetimos. 2 es menor que 5, aumentamos I en 1, intercambiamos con J y aumentamos J en 1. En este punto el índice J y el índice del pivot son iguales, entonces aumentamos I en 1 e intercambiamos con el pivot. La nueva ubicación del pivot es la posición I más 1. Además, los elementos a la izquierda del pivot son menores que 5 y los elementos a la derecha del pivot son mayores que 5. Quicksort es una operación recursiva, es decir, se llama a sí misma, pero con la nueva partición, nueva posición inicial y nueva posición del pivot. Empecemos con la partición de la izquierda. J es el inicio del segmento, I es 1 menos que el inicio del segmento. El pivot es el último elemento del segmento. 1 es menor que 2, entonces aumentamos I en 1, intercambiamos con J, esta vez consigo mismo, y aumentamos J en 1. 4 es mayor que 2, entonces aumentamos J en 1. 3 es mayor que 2, entonces aumentamos J en 1. El índice J ya llegó al final del segmento, entonces intercambiamos el pivot con la posición I más 1 y nos quedaría 1, 2, 3 y 4. Dividimos en subsegmentos. Continuemos con el segmento de la izquierda. El segmento de la izquierda tiene un solo elemento, no hay nada que ordenar. También puedo decir que el índice del pivot y el índice J son iguales. En cualquier caso, hemos terminado. Pasemos al segmento 3, 4. Colocamos J al inicio del segmento y 1 menos que el inicio del segmento y el pivot al final del segmento. 3 es menor que 4, entonces aumentamos I en 1. Intercambiamos con J, que sería el mismo, aumentamos J en 1. J ha llegado al final del segmento, entonces intercambiamos el pivot con la posición I más 1. Ahora generamos el subsegmento a la izquierda.
El segmento a la izquierda tiene un elemento, entonces hemos terminado. Ahora continuamos con el segmento 7, 6. Colocamos el índice J al inicio del segmento. Colocamos el índice I en 1 menos que el inicio del segmento. Colocamos el pivot al final del segmento. 7 es mayor que 6. Aumentamos J en 1. J ha llegado al final del segmento. Entonces intercambiamos el pivot con el índice I más 1. El segmento de la derecha tiene un elemento, entonces hemos terminado. Y finalmente nos quedaría el array ordenado. Optimización. Si lo vemos en un esquema de coordenadas de tamaño versus complejidad, la gráfica tendría la forma de n logaritmo de n. Es decir, conforme pasa el tiempo, la complejidad se reduce, ya que las comparaciones se reducen a la mitad en cada ciclo. Y en el peor de los casos sería n al cuadrado, cuando el array está completamente ordenado en reversa. Ahora pasemos a la implementación en código. Empecemos con la parte sencilla. Definimos una función swap que recibe un array y dos índices, i y j. Y lo único que hace es intercambiar sus ubicaciones en el array. El valor del índice i se guarda en una variable temporal. En el índice i ahora se guarda el valor del índice j. Ahora el índice j guarda el valor de la variable temporal. Ahora definimos una función llamada partition, que recibe un array, es decir, el segmento, una posición inicial y una posición final. Ahora, según lo aprendido, el pivot es el final del segmento, j es el inicio del segmento, y es 1 menos que el inicio del segmento. Ahora vamos a recorrer el segmento mientras j sea menor que el final del segmento. Si j es menor que el pivot, aumentamos i en 1. Intercambiamos valores usando la función swap, aumentamos j en 1. Cuando termina de recorrer todo el segmento, significa que j y la ubicación del pivot son iguales. Entonces intercambiamos el valor del pivot con i más 1 y retornamos la nueva posición del pivot. Ahora vamos a crear la función quicksort, que recibe un array, que sería el segmento, un inicio y un final. La primera vez el inicio es 0 y el final es el final del array en cuestión. Dentro hacemos una validación. Mientras el inicio sea menor que el final, esto significa que el segmento tiene más de un elemento. Si esto se cumple, llamamos a partition y le pasamos el array inicial, posición inicial y final. Esto va a ordenar el segmento y retornar la nueva ubicación del pivot. Con este dato volvemos a llamar a la función quicksort, que es una función recursiva, es decir, se llama a sí misma. Ahora, recuerda que el pivot divide el array en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Para la parte izquierda pasamos el mismo array, el mismo valor inicial y el nuevo pivot, que es 1 menos que el pivot anterior. Para la parte derecha pasamos el mismo array, pero que inicia en la posición siguiente al pivot, es decir, el pivot anterior más 1 y el final del array. Al final, en caso de que el array sea de un solo elemento, retornamos el mismo array. Ahora solo nos quedaría probar la función con el siguiente ejemplo. Y vemos en la consola que el array ya está ordenado. Si la explicación fue clara y fácil de entender, deja tu like y un comentario si quieres ver más videos como este.